piensa usted que es el peligro mayor? ¿Negar la verdad o abrazar una mentira que se disfraza de verdad? La Escritura señala que en los últimos tiempos no faltará la fe, faltará la verdad. Jesús comienza su discurso escatológico presentando ante nosotros una advertencia que atraviesa los siglos sobre lo que es el mayor engaño de los últimos tiempos. En Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». El Evangelio de Lucas lo extiende un poco más, cuando Jesús emplea un lenguaje más radical, directo y urgente. Lucas 21:8 añade: «Mas no vayáis en pos de ellos». Lucas añade una palabra clave que Mateo no enfatiza: ir. El falso Cristo no solo quiere su atención, quiere su dirección. Quiere que usted camine detrás de él, que usted ajuste su ritmo al suyo, que abandone el camino estrecho por uno más popular, más cómodo y más espectacular. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo no está llamando a la indiferencia, sino a la resistencia. Dice: no vayáis en pos de ellos. Es decir, no lo sigas, no lo imites, no adoptes su agenda, no te subas a su movimiento. Aunque parezca espiritual, aunque prometa revelación, aunque tenga multitudes detrás. Jesús dice que una proliferación de fraudulentos, líderes religiosos, charlatanes y falsos mesías querrán llamar su atención. Tenemos que ser cuidadosos sabiendo que el engaño muchas veces comienza con un pequeño desvío. En un mundo herido, donde la injusticia grita, vocifera y es aplaudida, mientras la verdad calla para no ser castigada. Un mundo donde muchos nacen con los bolsillos llenos y otros con las manos vacías. Donde el pan sobra en unas mesas, mientras en otras el único alimento es la esperanza. En este mundo lleno de injusticias, el ser humano con sus inclinaciones religiosas busca desesperadamente líderes, libertadores, salvadores, y tan pronto como comienzan a clamar por ese tipo de soluciones, van a encontrar falsos mesías por todos lados que se van a ofrecer como la solución. Y dice el Señor en el versículo 5, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Van a estar por todos lados y engañarán a muchos, proliferarán. Ya los tenemos en la actualidad, de hecho, siempre han existido, pero aumentarán. Conforme aumenten los problemas, las necesidades y aumente la desesperación, ellos aumentarán. En este periodo de tiempo donde el mundo se desintegra, donde la maldad desborda, vemos personas desesperadas buscando respuestas, buscando soluciones rápidas a las necesidades. En este tiempo de desesperación surge un peligro silencioso. Líderes que se aprovechan de la herida, mercaderes de la fe que ofrecen soluciones rápidas a cambio de obediencias ciegas. El mundo necesita de Dios, pero a Él no lo van a encontrar en sistemas religiosos vacíos, ni en sectas que sustituyen la verdad por la voz de un hombre. Dios no se encierra en estructuras humanas. Necesitamos mantener los ojos abiertos para no ser engañados. No permita que otros piensen por usted. Escudriñe las Escrituras. La palabra está abierta, el Espíritu guía y su verdad se revela. Recuerde, solo quien conoce la Escritura reconoce el engaño, y solo quien busca a Dios con un corazón sincero y arrepentido encuentra al Dios que salva. A continuación, un importante mensaje sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Cuando alzamos los ojos para contemplar el firmamento, percibimos la realidad de un hilo invisible que mantiene en perfecto equilibrio cada sistema. Al contemplar nuestro sistema solar, podemos llegar a entender cómo todos los diferentes planetas y elementos que lo componen están equilibrados por un hilo gravitacional en torno al Sol. El Sol es ese punto central de mayor masa que mantiene todo ordenado bajo su atracción
y girando de forma ordenada. Este equilibrio crea las condiciones básicas para la vida en el planeta Tierra. ¿Qué sucede en este sistema cuando este equilibrio se rompe? ¿Qué sucede cuando un planeta sale de órbita? Lógicamente las condiciones cambian o cambiarían de una forma radical y se produce lo que en otros sistemas se ha dado a denominar como los planetas errantes. Planetas que son carentes de vida, en donde su superficie se congela bajo temperaturas extremas, creando entornos incompatibles con la vida. Se genera un colapso de todas las estructuras y se afecta al equilibrio de todo el sistema. De tal modo que es necesario encontrar nuevos equilibrios en medio del caos, que nunca serán el perfecto equilibrio original. La realidad de la historia humana es similar a esta imagen de sistemas solares. La humanidad fue creada por Dios para girar en torno a la persona de Dios y sus directrices para la vida. Dios se nos presenta como la estrella resplandeciente, Números 24, 17, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Apocalipsis 22, 16 toman esta imagen. Se nos presenta como el sol que lo llena todo con luz perpetua, Isaías 60, versículos 19 y 20, Apocalipsis 21, 23, 22, 5, imágenes que nos llevan a centrar como Dios es ese centro de todo para la humanidad. La humanidad encuentra en Dios todo lo que necesita para tener orden, equilibrio, esperanza y vida en abundancia. Pero este equilibrio perfecto de la creación se ha roto. Y empieza a entrar todo tipo de engaños, de errores. E Isaías 53, versículo 6 nos dice que cada cual se apartó. Se apartó por su propio camino. Siguió su propio error. ¿Qué es lo que ha roto este equilibrio perfecto de la humanidad? ¿Qué es lo que ha convertido al ser humano en un individuo errante, carente de esperanza, sin rumbo ni destino? Podemos definir varias causas a lo largo del desarrollo de la historia humana. La primera, quizás la crucial, que encontramos relatada en la Biblia, en Génesis capítulo 3, es la caída. En ese momento en que el ser humano es engañado para dejar de gravitar en torno de Dios, para creer que él mismo puede ser el centro y referencia de su propia vida. El engaño en aquel momento es este: seréis como Dios. Seréis como ese sol que es el epicentro de todas las cosas. No tendréis necesidad de vivir sujetos a nadie. Desde ese justo momento, la humanidad comienza a errar. Rompe con esta fuerza y este hilo invisible que le mantenía unido al Creador, y empieza a errar sin esperanza, obviando que el único sentido de la vida es estar en armonía con el Creador, que es el dador de la vida, la fuente de la vida. Como consecuencia de esta caída y de este gravitar apartado del Creador y del epicentro que es Dios, este extravío lleva al ser humano a caer en el orgullo. Una humanidad que se polariza entre los que entienden la necesidad de volver a gravitar en torno a Dios, Génesis 6 nos lo va a presentar como los hijos de Dios, y aquellos que quieren seguir viviendo, vagando en sus propios caminos, hacia ninguna parte, seguir su propio rumbo, seguir diciendo yo soy mi propio Dios, los hijos de los hombres. Esta polarización genera interacciones en la humanidad para intentar arrastrar a los individuos de un grupo a otro. Y empezamos con las tensiones, los engaños, las estrategias perniciosas para convencer de que nosotros tenemos la razón. Y el orgullo entra en un debate que empieza a calar en la humanidad con todo tipo de ideas, filosofías e intentos de convicción. Como consecuencia de este conflicto espiritual, un tercer paso entra en la historia de la humana. Lo veríamos reflejado en Génesis 11 con la historia de Babel, y podríamos definir como la etapa de la confusión. Allí en Babel la humanidad decide no solo huir de Dios, de la influencia de Dios, sino resistir sus juicios. Decir no pinta nada a Dios en nuestra historia. Y ahí Dios derrama la confusión en medio de la escena. No solo la confusión de las lenguas, los idiomas, las palabras, sino la incapacidad de entender uno las ideas de los otros. Esa confusión de personas que incluso hablando el mismo idioma no se comprenden.
dicen palabras, pero no entienden sus conceptos. Una mezcla, que es lo que se absorbe en esta palabra confusión, una mezcla desordenada de ideas sin tener en cuenta a Dios. Una mezcla de ideas que cuando dejas a Dios, que es el origen y el destino de la vida, fuera, solo aboca al caos y al fracaso de el fracaso de toda empresa humana, que es lo que se dio allí en Babel. La imagen de un pueblo en desgobierno. Este Babel es el punto de inflexión para el desarrollo de la historia humana a partir de ahí. Ahí se va a desarrollar la civilización babilónica, que va a manifestar un cuarto paso en este proceso. Es el proceso de confrontación. Babilonia, como ciudad, institución o concepto, va a llegar a significar en la Biblia la antítesis de todo aquello que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios va a ser ilustrado con Jerusalén, la ciudad de Dios. Y en la antítesis vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia esta Babilonia. Babilonia como la cuna de una espiritualidad, de una búsqueda de sentido al margen de Dios. Una búsqueda en la cultura, en el conocimiento, en el espiritualismo, en lo esotérico. Allí vamos a encontrarnos en Babilonia la cuna de todo tipo de cultos idolátricos que van a ir siendo asimilados por las diferentes culturas posteriores. Vamos a encontrar las búsquedas de las respuestas en lo esotérico, la búsqueda de la sabiduría y el destino en las estrellas. Allí en Babilonia vamos a encontrar la cuna de la astrología. Vamos a encontrar la cuna de toda obstinación contra Dios. Y esa imagen de todo lo que se opone a Dios va a ser confrontada por Dios mismo, al final de la historia. En el libro de Apocalipsis se define a esta Babilonia, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, como habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todo eso que el ser humano construye sin contar con Dios, se define como una habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Menudo relato. Y esa confrontación está abocada a un destino que es la destrucción de todas estas fuerzas que se oponen a Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, capítulo 18, versículos 2 y 3, versículos 10 y 11, versículos 18 al 21, constantemente nos están relatando ese momento en que esta Babilonia, con todo su esfuerzo humanista por alejarse de Dios, va a caer y ser derrotada. Pero entre tanto que llega ese día de destrucción de todas las fuentes de engaño espiritual que se levantan contra Dios, en la historia humana el peligro de ser apartados de la órbita de Dios, de la órbita correcta en torno a Dios, es un peligro real. El engaño ronda constantemente la vida de aquellos que pretenden acercarse a Dios, en cualquier época, en cualquier momento. Hacia el final de la historia se acrecentará, pero es una realidad que pulula desde el mismo momento que el hombre decide creer el engaño de Génesis 3 de ser como Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta realidad en nuestro presente? En un sentido, por la proliferación de todo tipo de sectas, de todo tipo de cultos religiosos. Es curioso que en una sociedad que se denomina atea, sin Dios, ha crecido y se ha desarrollado todo tipo de influencias de lo más espiritual y espiritualistas. La astrología con todas sus ciencias, las filosofías espirituales orientales con todas sus influencias, las creencias y supersticiones antiguas que están ahí, la proliferación de todo tipo de cultos y sectas en nuestros días, algunos con ideas creíbles, racionales y que entran dentro de un pensamiento humanista, otros con pensamientos de lo más absurdo, pero que tienen en común un ideario, el empeño porque el ser humano no preste atención a Dios, y que el ser humano corra tras fábulas, mitos, empeños, que crea cualquier cosa, menos en el Dios que da vida. Las sectas apelan por lo general a las necesidades materiales del ser humano, ya sea su bienestar físico, emocional o material. Ofrecen guía, en muchos casos una guía abusiva y de control de los individuos. Ofrecen esta guía para personas que carecen de dirección.
Se desarrolla en muchos ámbitos lo que conocemos como el Evangelio de la Prosperidad. Ese mensaje que promete una vida ausente de aflicciones, de dolor. Y multitud de personas son engañadas para entregar lo poco que tienen ante el engaño y el fraude de recibir lo que anhelan. Y pagan lo que haga falta en busca de perdón, de sanidad, de bienestar. Se desarrollan los movimientos, sobre todo con filosofías orientales, de un bienestar o armonía física por medio de la armonización de los diferentes humores que afectan al ser humano. Y ahí todo tipo de pseudoterapias se implementan como valores importantes para la vida, para la calma. Llegan a aportar un bienestar y un confort, ignorando que vienen llenos de un gran contenido espiritual. Se desarrollan ideas que, usando el nombre de Dios, le desvirtúan y le niegan, amoldando a Dios a la comprensión humana, negando en muchos casos su identidad, negando sus atributos. Se desarrollan movimientos llenos de legalismos ascéticos, con el duro trato del cuerpo, intentando alcanzar por méritos propios el cielo. Las religiones y todas las sectas aledañas no son más que el esfuerzo humano por medio de ritos, sacrificios, ofrendas, penitencias, por intentar alcanzar el perdón que solo Dios puede ofrecer, por intentar merecer lo que no merecemos. Es decir, las sectas, las religiones, las filosofías de nuestros tiempos no son más que el esfuerzo humano por ser como Dios, la base de la caída. Queremos decir a Dios que nosotros merecemos. Queremos poner los peldaños para llegar al cielo. Queremos seguir construyendo nuestra Babel, que nos esconda del juicio de Dios. Y esto es lo que está detrás de todas las sectas y religiones. Pero en este ambiente también, en un ambiente donde buscamos conocimiento, prolifera un segundo conflicto. El conflicto de los mensajes, podemos decir, mensajes encapsulados. Mensajes en monodosis, pequeñas dosis de conocimiento que nos faciliten información porque conforme a lo que queremos oír. El apóstol Pablo decía a Tito que se amontonarán maestros conforme a lo que deseamos oír. Y con apariencia de piedad, en breves instantes, con pequeñas dosis, pretenden dar respuestas a inquietudes que estudiosos serios no han resuelto a lo largo de siglos. Intentan dar respuesta a las cosas secretas de Dios para decir cómo debemos funcionar. La mente con comezón de conocimiento, pero carente de esfuerzo sosegado y dedicado, con facilidad cae en la trampa de mensajes que agradan al oído, pero que no recorren todo el consejo de Dios. ¿Sabes? Dios no busca religiones. Dios no busca que tengamos un conocimiento conforme a lo que nosotros creemos. Dios no busca que seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios busca de nosotros una relación personal que fluye de corazones rendidos delante de Él, que quieren conocerle, que se acercan a Él, que pasan tiempo con Él, que abren su palabra, que leen lo que Él les ha dado, que quieren que Él les hable. No queremos competir, queremos relacionarnos con Dios. Y esto nos lleva a un tercer punto, que es la de la confusión. Confusión de ideologías. Confusión de ideologías, de pensamientos, de conflictos que generan batallas por las ideas, batallas por la verdad, que generan desunión, que generan sectarismo, que generan denominacionismo, la lacra de la Babilonia que invade la cristiandad. Y al final peleando por ser poseedores de la verdad, dejamos de buscar al Dios de la verdad. Por ser guardianes de nuestros secretos, dejamos de buscar y de tener intimidad con el Dios que se acerca a nosotros. Personas que afirman adorar a Dios, pero no son capaces de adorar juntas al mismo Dios. ¿Puedes percibir el error en esta declaración? ¿Cómo puedo declarar que creo en el mismo Dios y no amar y poder estar con aquellos que adoran a Dios?
Cuando las formas, cuando las ideas se paran, quieren decir que hemos perdido el patrón de la verdad. El lema de Cristo en su Evangelio era este: que todos sean uno. La verdad une, no separa. En medio de toda esta proliferación de engaños, unos engaños son muy burdos y otros con apariencia de piedad, ¿cómo podemos romper con todos estos lazos de engaño? ¿Qué podemos hacer para acercarnos a la verdad? Permíteme recordar solamente 4 textos bíblicos. Textos que conocemos muy bien. El primero lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 32, y que está en la mente de muchos de nosotros, cuando el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Este es uno de los textos más recurridos para confrontar los engaños de los tiempos. Pero es necesario que aclaremos algo. En su contexto, Jesús está hablando a judíos que habían llegado a creer en Él. Judíos que venían influenciados por muchas ideas, que bajo la apariencia de piedad se habían introducido, creando todo tipo de engaños religiosos y una espiritualidad judía que estaba muy alejada de lo que Dios pedía. Estas personas, con una búsqueda genuina, querían conocer la verdad. Y estos judíos, con todas sus ideas cerradas en mente, Jesús les dice que podrían reconocer. El término que se está usando ahí para conocer la verdad habla de reconocer en la práctica lo que es verdad, y esto le haría alejarse de las cadenas de una religiosidad engañosa en la que habían vivido. ¿Cómo podrían reconocer la verdad y el engaño? Justamente, en el versículo anterior, Juan 8:31, Jesús les dijo: por permanecer en mi palabra. Fíjate, por estar unidos en la palabra de Cristo y obedeciéndola. Es decir, por acudir y obedecer lo que Jesús estaba enseñando. No es posible huir del engaño de las sectas, huir del engaño de las espiritualidades o de las religiones de nuestro tiempo, sin un compromiso serio y fiel con la palabra de Dios. Sin abrir la Biblia de una forma constante y permanecer en las directrices, por mucho que los tiempos cambien, permanecer en las directrices, por mucho que las ideas cambien, permanecer en las directrices de la palabra de Dios. Reconocer la verdad es solo posible cuando se permanece fiel a la verdad de Dios revelada en la Biblia. Por eso, poco tiempo antes, en Juan capítulo 5, también versículo 39, el Señor Jesucristo había hecho otra declaración contundente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De nuevo, en un entorno de engaños, muchos pedían a Jesús credenciales de que Él era la verdad, testigos de su identidad. Y la respuesta de Jesús es contundente: ¿queréis conocer la verdad? ¿Queréis conocerme a mí como fuente de la verdad? Examinad, inquirid, averiguad cuidadosamente en las Escrituras todo lo que está revelado para vosotros. El llamado de Jesús es a un esfuerzo por la verdad, a ser buscadores de la verdad. Tener el conocimiento de la verdad no es un camino de un instante, sino que es un empeño de toda la vida. La revelación de Dios tiene profundidades insondables, y sin embargo la sencillez para que podamos descubrirla desde la humildad. La responsabilidad de todo creyente genuino, responsabilidad, es la de leer, examinar toda la revelación de Dios, bajo la guía del Espíritu de Dios, que nos guiará a toda la verdad, y por medio de la palabra de Dios, nunca al margen de ella. ¿Sabes? Somos llamados a encontrar la verdad por medio de las Escrituras, en las Escrituras, y nunca al margen de ellas. Todo lo que Dios ha revelado y necesita revelar para tu vida está en las Escrituras. No necesitas más. A partir de ahí, con este conocimiento de lo que Dios dice, podrás confrontar y entender los engaños de los tiempos. Escudriñar las Escrituras. Un ejemplo, y es el tercer texto que quiero tener para considerar, es el ejemplo de los creyentes en Berea. Hechos 17:11 nos dice que recibieron la palabra de los apóstoles con toda su solicitud. Pero recibirla no fue creerla, sin más.
Dice que escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un modelo de personas que no querían ser engañados. Cuando recibieron una revelación que les confrontaba con la creencia que tenían asumida en su vida, no se levantaron beligerantes. No empezaron a insultar, a desacreditar, a decir que le estaban engañando con gritos, sino que tomaron estas ideas, se volvieron a las Escrituras, investigaron, se esforzaron y con los argumentos de la palabra de Dios dieron crédito a las palabras anunciadas por los apóstoles. ¿Sabes? El creyente que quiere vivir al margen del error no tiene su mente cerrada, ni entra en conflictos beligerantes con los que traen enseñanzas diferentes, sino que se sienta ante la palabra de Dios. Somete todo pensamiento y toda enseñanza al escrutinio de lo que Dios ha dicho. Si se ajusta a la revelación de todo el consejo de Dios, es aceptable. Si no pasa la prueba, tiene que ser descartada. Y esta es una responsabilidad de cada creyente. Cada creyente. Pero era el modelo que el apóstol Pedro nos dice también que tenían los profetas de antaño. Y este es el cuarto texto que quería dejar con vosotros. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este era el mismo ejemplo de los profetas de antaño. En ocasiones hemos caído en el error de creer que los profetas hablaban desde las ensoñaciones, visiones o revelaciones que no eran corroboradas por análisis. El apóstol Pedro rebate esta idea y nos dice que los profetas eran buscadores de la revelación de Dios, eran buscadores de lo que Dios quería decir a su pueblo. Y como estaban en esta búsqueda de la verdad de Dios para su generación, Dios les utilizó para advertir, confrontar, estimular y preparar a su pueblo. Claro que recibieron visiones. Claro que en muchos momentos tuvieron sueños. Claro que Dios les habló de forma especial, pero los habló dentro del contexto de todo lo que era la revelación dada para ellos y porque estaban buscando. Eran personas que tenían intimidad con Dios y dedicaban tiempo para estar en la búsqueda de los planes de Dios. Eran diligentes, constantes, esforzados para comunicar lo que Dios dijo y solo lo que Dios dijo. Por no cumplir esta norma, en el día de hoy, en nuestro presente, se levantan muchos que se nombran profetas y que están transmitiendo mentiras y engaños que apartan de la fe sencillos a muchos, que comunican ideas que chocan frontalmente con la enseñanza de la palabra de Dios y que muchos aceptan. Y cuando sus profecías no son verdad y se ve que no cuadran con la palabra de Dios, no asumen la responsabilidad de haber utilizado el nombre de Dios en vano para sus propios fines de maldad. Transmitir el mensaje de la verdad de Dios debe llenarnos de temor, de un vivo celo de responsabilidad y de un empeño por entender que aquello que afirmamos se ajusta a la verdad revelada en todo el consejo de Dios. No solo lo que nos conviene, sino todo. El engaño espiritual es una de las señas de los tiempos. Una de las señas que asoma desde el mismo inicio de la historia humana en rebelión contra Dios. Cada generación va aumentando el nivel de engaño. Va aumentando el número de engañadores y también, tristemente, el número de engañados. Pero fíjate, de cara a estos tiempos finales, el reto del Señor y su llamado no es tanto hacia los que engañan. De ellos ya dice el Señor Jesucristo que mejor les fuera que se atase una piedra de molino y se echase al fondo del mar. Pero la realidad es hacia los que somos engañados, o que podemos ser engañados, diciéndonos: mirad que nadie os engañe. El reto es para nosotros. El Señor nos está diciendo que somos responsables de aquello que aceptamos. No habrá excusa delante de Dios, porque Él mismo nos reta a estar alerta para que no seamos desviados de la verdad. Yo soy responsable de lo que creo, de lo que acepto, y del trato que estoy dando a la verdad. Si por comodidad, desidia, pereza, por
por falta de dar la importancia que tiene, tomo la decisión de no dedicar tiempo al estudio personal y disciplinado de toda la palabra de Dios, si no permanezco en obediencia a ella, si al final acepto errores, obscenos o piadosos, yo voy a ser responsable delante de Dios. El reto, ante los engaños que pululan en la historia, y más en los últimos tiempos, donde el engaño llega de forma real y a veces muy abundante a nosotros. El reto para cada uno de nosotros es el mismo: escudriñad las Escrituras. Coge tu Biblia, ábrela, léela, medítala, piensa, examina, profundiza en ella. Asume el reto de estudiar de forma constante, de forma sistemática, toda la palabra de Dios. No te quedes en un tema, no te quedes en unas ideas. Léela toda, estúdiala toda, medítala toda, de principio a fin. No esperes que la verdad llegue a ti. Sé diligente y búscala. Ya tienes en tus manos la palabra de Dios. Sé diligente en buscar lo que Dios tiene preparado para ti. Que Dios te bendiga y no desistas en el empeño. Busca todo el consejo de Dios. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Como un tesoro encontrado, así es tu palabra.